Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a nuestra nueva transmisión del ciclo Charlas Humanas 2026, ciclo que comparto como siempre con Diana Esteban, Rosa Sánchez, mis amigas españolas de Madrid. Ciclo con el que llevamos 3 años ya reuniéndonos y dando vueltitas a los temas. Entrada a Diana en este caso, vamos a ver si lo consigue. Sí. Hola Diana y hola Rosa, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Aquí estamos otra vez. ¿Cómo anda la convivencia? Ya llevan como 3 semanas de convivencia. Muy bien, es una gran relación. Bueno, me alegro mucho. Estamos sobreviviendo a los comienzos, que son a ver quién frega, a ver quién hace, pero bueno, vamos bien. Bueno, son los primeros tiempos. Después se empeora, no te preocupes, después se empeora. Cuando Bueno, ¿cómo va llega la cosa? el enamoramiento del principio. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo andan? ¿Cómo va Madrid? ¿Bien? Bien, Mucha calor. ya mucho calor, sí. Ya están con calor, bueno, ya, y eso que ni siquiera empezó el verano, ¿eh? Ya, espera. Nos vamos a Pero derretir. ya llega. Bueno, y Viene nuestra termina. semana de primavera. Sí, La mejor semana del año es nuestra semana de primavera, ya, se acabó. claro, claro. Y terminando el año ya, ¿le falta cuánto? ¿Un par de meses? Ya, para mitad de junio ya está todo el pescado vendido aquí. Ya se acabó para mitad de junio, nada, falta un mes, menos. Bueno, qué genial. Bueno, las envidio no acá, seguimos, estamos empezando recién, ¿sí? Vamos para las vacaciones de invierno. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos hoy? Chan, chan. Pues ¿Qué tenemos un tema? tema, padrastros, madrastras e hijastros. Tal cual, tal Tenemos cual. un temazo. Fíjate que yo pensaba, y yo dije, no me parece un Es tema más, no para... estaba, no estaba en la grilla al principio, no No, estaba en la no, no. grilla. Había otro tema, pero la verdad que me llegaron tantos mensajes de que, ¿no? Me preguntaron en la charla anterior, ¿no? Acerca del tema de los hijastros, del padrastro, la madrastra, que la verdad que me pareció interesante no esperar al próximo ciclo nuestro y abrirlo hoy, ¿no? Sí, está genial. Sí, sí, Ujú. sí. Y ha tenido a Rosa entretenida todo el día mirando las consecuencias legales de los hijos de la No, ¿en serio? cuando te casas, ¿no? Sí, 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 bueno, ahora te va sí. a poner la cabeza, yo llevo un rato ya, Yo pero ya vengo a pone la ser cabeza como un bombo. el grano Ah, en bueno. el ojo de Carlos, por no decir otro sitio. Ah, sí. Ah, sí, bueno. ¿Pero qué Tiene, estuviste? ¿Estuviste estudiando la ley? ¿Qué pasó? pues que tiene unas connotaciones legales que es como que tiene un vacío legal importante, pero a la vez también tiene muchos beneficios. O sea, ahora luego si eso lo vamos Sí. explicando un poco y tal. Y Bueno, Y, sorprendentemente muchas y responsabilidades. mucha... Casarte con una Sí, persona sí, con hijos legalmente, ¿en tú, serio? sí, por lo menos aquí, nos hemos quedado flipadas. sí. Bueno, Además, o sea, si tú te bueno. casas con una persona que tiene hijos o alguien se... Ujú. Los hijastros pasan a ser parientes de primer grado. Con sus deberes Oh, y responsabilidades y con, claro, ¿en les tienes que serio? proveer de comida, herencia. Sí, Mira sí. vos. Pero ¿y el padre biológico qué pasó? También, 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 todo. También. Bueno, muy bien. Bueno, claro, vamos a empezar, ¿no? Cuando quieren empezamos. Lo venga, único que, sí. escuchadme, ¿os acordáis que había una pregunta de María Angélica Ay, que me Ah, sí, venga. sí, dijo sí, sí. que Sí, sí, iba sí, un sí, poco vamos. retrasada, que cuando tenía tiempo nos veía, pero que nos veía siempre y que tenía Sí, sí, sí. una pregunta del toque que hacerla, ¿vale? Vamos, Y ya vamos empezamos. a hacer la pregunta de María Angélica, que además le agradezco siempre me comenta escritos y charlas y demás. La queremos mucho, María Angélica. Así que dale, empecemos por ahí y después vamos al tema de hoy. Dale. Venga. Hola Diana, Rosa y Mauricio. Les hago una pregunta del tema anterior. El trastorno obsesivo compulsivo, una neurosis por lo que vi tremendo. Estuve cerca de una persona con este trastorno y era totalmente discapacitante. No era como se ve en la obra TOC, sino algo que yo no sabía. Se lavaba los brazos tantas veces que tenía toda la piel lastimada y era una sucesión de hechos increíble. Si otra persona abría la canilla de su baño ya estaba contaminada. Entonces primero había que limpiar la canilla, luego lavarse las manos y así una cadena de hechos que para mí no conocía estar cerca de esta persona. Me llevaba el pensamiento
de que era una locura en mayúsculas. Me pregunto, ¿tiene tratamiento? Vaya por Dios. Me pregunto, ¿tiene tratamiento? ¿Cura con alguna terapia cuando es muy profundo? Esta persona hizo terapias conductuales de exposición y se fue porque no podía tolerar. Y así pasaba de una terapia a otra. Saludos para los tres. Bueno, todo un relato muy interesante. A ver, la semana pasada y la otra vimos fobias y ansiedad, ¿no? Entonces, acá tenemos, María Angélica nos trae otro trastorno, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay dos tipos de trastorno obsesivo compulsivo. Uno es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, así nomás, y el otro es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Son dos diferentes que tienen algo en común, pero son diferentes. Por lo que está contando María Angélica, se refiere al primero, trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? No el de la personalidad, el de la personalidad tiene mucho más que ver con la rigidez en el orden, la rigidez en lo metódico, como tener todo controlado. Pero el trastorno, ese es el de la personalidad. Pero el trastorno obsesivo compulsivo al que se refiere María Angélica, tiene que ver con dos cuestiones que están en el nombre del trastorno, pero que a mí me interesa pensar, porque en general si no uno no se da cuenta. Primero, una obsesión. La obsesión está dada por una voz en mi mente que dice que algo grave va a pasar si yo hago o no hago tal cosa. O sea, algo grave va a pasar si yo no me fijo un montón de veces si la perilla del gas está cerrada. O en el ejemplo de María Angélica, algo grave va a pasar, que es seguramente la muerte o algo por el estilo, si yo no estoy absolutamente limpio en las manos, ¿no? O en los brazos. Esta es la obsesión. El sujeto que tiene trastorno obsesivo compulsivo, a partir de esta obsesión desarrolla una compulsión. La compulsión es una conducta destinada a acallar la obsesión, o por lo menos a convencerla de que no va a pasar. Me lavo 20 veces, 30 veces, 50 veces las manos. La obra de teatro TOC, no sé si está en Madrid, es una obra de teatro en Argentina que es muy interesante, pero es como más en tono de comedia. En realidad hay una película que también es un poco una comedia, pero que es muy interesante porque se ven varios ejemplos, que es una película vieja que se llama Mejor Imposible, con Jack Nicholson. Mejor Imposible, el personaje de Jack Nicholson es un obsesivo compulsivo y tiene además este ejemplo, ¿no? Entre las obsesiones que tiene es lavarse las manos, y él se lava las manos con agua hirviendo y además usa un jabón, se lava las manos, tira el jabón. Y después abre otro jabón, se lava las manos, tira el jabón, ¿no? O sea, ni siquiera puede usar el jabón 2 veces, ¿no? Dentro de nuestra mirada, el trastorno obsesivo compulsivo está armado justamente de esta manera. La voz que dice la obsesión, o sea, la voz que asegura la catástrofe, es uno de los padres en las escenas matrices, en las escenas de la infancia. Y la voz o el movimiento que el paciente hace para tratar de calmar a esta voz, este movimiento, de alguna u otra manera, lo aprendió del otro padre. Este es el esquema con el que nos trabajamos, con el que trabajamos y en el que nos movemos. O sea, el padre, uno de los padres le dijo, vamos a poner el ejemplo así fácil para que se entienda, ¿no? Le dijo, lavate las manos, no puedes estar sucio, no puedes estar sucio al niño. Y el otro padre, en vez de hacer los movimientos necesarios para poner límite a este primer padre, lo que le dijo es, bueno, dale, lavate las manos, así se tranquiliza. Es un ejemplo completamente tonto y ridículo casi, pero funciona, por lo menos en nuestra mirada funciona de esta manera. Y esto es lo importante, la voz que asegura la catástrofe no se va a calmar nunca. O sea, uno de los movimientos importantísimos para trabajar con trastorno obsesivo compulsivo, por supuesto que hay grados, hay todo tipo de grados, pero uno de los movimientos, por lo menos a nivel teórico, importantísimos, es entender o ayudar al paciente a que entienda que esta voz no se va a calmar por más que se lave 50 veces las manos. O sea, poder mirar a esta voz, a esta mente, a este padre en la historia, poder, como decimos nosotros, poder mirar a los ojos y cuestionar. Y no desarrollar una conducta, o sea, una compulsión para tratar de calmarme. Porque cuando desarrollo la compulsión para tratar de calmarme,
lo que suele pasar es que cada vez necesito más compulsiones. Cada vez necesito lavarme las manos más veces y además eso después se me pasa, como en la película, a no pisar las uniones de las baldosas, ¿no? Se me pasa a otras obsesiones y otras compulsiones. Por supuesto, es un trastorno muy, muy complejo de sanar y muy probablemente no se sane del todo nunca. El sujeto va ganando terreno a medida que puede. No hacer desaparecer la voz, porque eso no es posible. Yo diría correr un poco del centro a la voz y actuar menos las compulsiones que se le imponen. Ocasiona muchísimo sufrimiento este trastorno, muchísimo sufrimiento. ¿Y esto no es como una adicción? ¿No, es algo parecido a una adicción? La compulsión tiene un punto de contacto con la adicción en el sentido de que la compulsión está destinada a callar esta voz que tanto me angustia. En ese sentido sí, pero no podemos pensarlo en una adicción porque es diferente el armado. O sea, el armado en ese punto sí es igual, pero no es ni un objeto ni una sustancia. Digo, no está armado en el sentido como la adicción. Y además, la adicción provoca placer en algún punto. Digo, al principio la adicción provoca placer. El obsesivo compulsivo no siente ningún placer en ir a fijarse 20 veces si está cerrado el gas. Se le impone y lo tiene que hacer porque si no la voz interna lo atormenta, pero no tiene placer. Es más, siente mucha culpa. Siente mucha culpa si no lo hace, claro. Por eso lo hace, ¿no? Y además está seguro de que va a pasar algo grave y que va a ser culpa de él, tal cual. Pero y también cuando lo hace mucho, pues yo conozco una chica que tiene un TOC y bueno, esta chica en concreto tiene que verla las manos, las tiene completamente destrozadas. No, claro, obvio. Ella también se siente mal cuando lo hace. Se siente mal cuando lo hace mucho o cundo lo hace es que se siente mal o cuando no lo hace. Claro. No, por supuesto. Sí. No, es una situación sumamente displacentera para el sujeto. En esto se diferencia la adicción, ¿no? La adicción al principio es egosintónica, el sujeto quiere la sustancia, ¿no? Se siente atraído por la sustancia y siente placer de alguna manera cuando consume eso que consume. En el TOC no pasa esto. Bueno, pues es que hay otra petición, no tanto una pregunta, pero una petición de tratar un tema antes de que nos pongamos con los hijastros. Pero ¿Qué tema? ¿Cuál? Como hoy vamos a hablar, en el otro cartel pusimos la charla de los trastornos alimenticios. Hay un pequeño comentario de una persona que lo vio y que quiere decir algo. Pero anotémoslo para la charla mejor. Cuando hagamos la charla, ¿sí? Ahí podemos, porque si no nos va a quedar como totalmente desfasado y en realidad esta persona nos lo mandó por la charla que venía. Dejémoslo para la charla, así para la que haremos de los trastornos alimenticios. Exactamente. Uh-huh. A ver, Mauricio. A ver, Rosa. Desde la mirada de las escenas matrices, ¿qué significa ser padrastro o madrastra de cara hacia el hijastro? ¿Cómo se ve? ¿Qué responsabilidades debe asumir un padrastro o madrastra y qué no? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, la dinámica es súper compleja, digamos, porque hay ahí como dos vínculos diferentes. El vínculo entre, imaginemos que la mujer de la pareja tiene un hijo, ¿no? Y entra el hombre a la pareja, ¿no? La mujer arma pareja con un hombre y la mujer tiene un hijo. Por un lado hay una dinámica vincular entre la mujer y su hijo, y en esta dinámica vincular el hombre queda necesariamente afuera, por lo menos en un primer momento. Es una dinámica entre los dos, entre la mujer o la mamá y su hijo. Y por otro lado hay una dinámica vincular entre la mujer y el hombre. ¿Se entiende? Y por otro lado, si viven juntos hay una familia. Bueno, mucha suerte. Les deseo mucha suerte. Y este punto, esta doble dinámica, ¿cómo, Diana? ¿Cómo os ponéis de dramático, de verdad? Pues no. Bueno, es que este doble vínculo, esta doble dinámica vincular es muy compleja de amalgamar. Muy compleja.
muy compleja de todos lados. Para la mamá, en este caso, que es la que tiene el hijo, es muy complejo porque en general lo que suele pasar es que me pierdo en si soy más bien mamá o más bien la pareja de, ¿no? La mujer de. Entonces, muchas veces ubico a mi pareja como si fuera el padre, y esto no es así. O muchas veces me pienso solo como madre, y esto no es así, porque también tengo mi pareja. Y bueno, yo estoy mostrando los problemas, después cómo se soluciona, no sé, eso vemos, ¿sí? Y también para el hombre es muy complejo. El hombre podría ser la mujer, no digo, el que no tiene el hijo, también es muy complejo, porque por un lado, esta señora tiene un hijo y ahí evidentemente ese vínculo no es mío, pero por otro lado, esta señora es mi mujer. Entonces, lo que sucede también me compete, ¿no? Entonces, el trabajo se hace con cada uno. Por supuesto se puede hacer también terapia de pareja, pero se hace con cada uno. Cada uno tiene que entender y encontrar ahí un lugar. Y cuando la pareja está, o mejor dicho, cuando cada uno de los miembros de la pareja está ordenado en su lugar, cosa que nunca se consigue del todo, pero bueno, allí donde están ordenados, el hijo se acomoda. O sea, el hijo se ubica allí donde están ordenados. Si alguno de los dos no está ordenado, muchas veces es el que es madre o padre biológico, entonces en ese desorden el hijo se mete. ¿Se entiende? Abro. De todas maneras, cierto que, a ver, claro, es más lioso, es todo, pero ahora hay muchas familias en las que a lo mejor en los primeros 20 años del nene o de la nena, o de los nenes, de los hermanos, 3 hermanos, los 4 hermanos, lo que haya, en esos 20 años a lo mejor los padres se divorciaron cuando los nenes eran a lo mejor chiquititos y a lo mejor en 20 años cada uno de los padres que se divorciaron han tenido parejas serias de convivir años. O sea, que a lo mejor los primeros 20 años del nene ya entiende, él ya solo recuerda a sus padres divorciados, y recuerda que su madre salió Obvio. 5 años con una persona, su padre no, pero luego sí, o salió 10 con otro, no sé qué. Y muchas veces hay como ya una normalidad y sí que amalgamar siempre es complejo dependiendo de la edad, de cómo, de los padres, de todo, pero que ahora está muy natural de que los niños no se espantan, no, muchas veces No, no, están súper no. acostumbrados. No se espantan, pero digo, no, por supuesto, digo, a los chicos de ahora, digo, lo que para cuando nosotros éramos chicos, un divorcio era como, eras el diferente. No, bueno, ahora por supuesto que el diferente es el que tiene los padres juntos casi, ¿no? Digo, llega a determinado momento en la escolaridad en donde la gran mayoría de los compañeros tienen los padres divorciados. No pasa por el divorcio de los padres, pasa por cuando uno de los padres, cuando uno de los padres ama a una pareja y sobre todo si hay convivencia, ¿cómo se arma esta familia ensamblada? Ni siquiera estoy pensando en que venga, o también el otro tenga un hijo, ni siquiera estoy pensando en eso. Que a veces hasta equilibra más eso. Pero no, cuando hay un hijo, ¿cómo se arma esta familia ensamblada? ¿No? Entonces, digo, y ahí, en general, la persona que tiene el hijo tiene que trabajar muchísimo la culpa, porque se siente muchas veces muy culpable de priorizar a su pareja en vez de a su hijo. Y muchas veces esto es lo saludable en determinadas situaciones. Y digo, por un lado hay que trabajar mucho la culpa, y por otro lado también hay que trabajar mucho el cómo no cargar a la pareja con responsabilidades que no le corresponden. Porque más allá de lo que diga la ley en España, que me estoy enterando hoy, digo, en realidad en la dinámica vincular, psicológica y emocional, el padrastro o la madrastra no tiene responsabilidades sobre ese hijo. Lo que no quiere decir que no haga un montón de tareas con respecto al hijo, al hijastro, como si fuera su hijo, pero no tiene en realidad responsabilidades. ¿Por qué? Porque teóricamente este hijo, que por ejemplo en la pareja que estamos hablando es hijo de la madre, este hijo tiene un padre. Entonces, cuando el hijo está con la madre, pues es la madre la responsable. Y cuando no está con la madre, el responsable es el padre. Pero digo, la madre, estamos hablando con este ejemplo, la madre tiene que trabajar mucho su culpa de darle a su marido el lugar que le corresponde, y también tiene que trabajar mucho el no pretender que este marido sea padre de este hijo. ¿Se entiende? Esto es todo un trabajo. Y por otro lado, con el padre, con el padrastro sería, no con el padre, con el hombre de la relación,
es muy importante trabajar justamente que no sea padre, por más que lo quiere, quizás lo quiere mucho. Pero hay un montón de cuestiones educativas de este chico que él no va a decidir, y justamente no va a decidir porque no es el padre, la deciden la mamá y el papá. Y hay que trabajar muchas veces con este padrastro que pueda querer a su hijastro sin pretender ser padre. Lo cual es también todo un gran tema, porque uno a los hijastros los quiere mucho además. Digo, puede ser que los quiera mucho. Sin embargo, este hijastro tiene un papá o tiene una mamá, que no soy yo. Entonces hay un montón de cosas que yo no voy a poder decidir sobre eso. ¿Y cómo me voy a ubicar en esa dinámica, ¿no? Bueno, es todo un desafío, ¿eh? Bello desafío, pero un desafío al fin. Sí, a ver si el padrastro ve cuando hay que priorizar también a los hijos de la pareja, porque y apoya ahí y no, quizá no tiene mucho la necesidad de ser el padre de los nenes. O sea, puede ser algo que ayude bueno, que ayude a que, ¿no? También puede ser un elemento completamente disruptivo que no, pero bueno, que tiene No, que... claro que puede ser algo que ayude y que aporte un montón de cosas. Por supuesto que cuando el padrastro o la madrastra, ¿no?, encuentra su lugar y primero no pretende ser el primero, pero asume a la vez su lugar, que muchas veces es tremendamente importante para este chico, por supuesto que puede aportar un montón de cosas. Y cuando entiende que ahí hay una dinámica en la cual él no va a entrar. O sea, hay una dinámica vincular entre la mamá biológica y el hijo en la que él no va a entrar. Esto que es muy difícil, pero claro, cuando sucede, para el chico es un beneficio enorme. Tiene su madre, tiene su padre y tiene un padrastro, ¿no?, o una madrastra quizás, y tiene entonces aportes de un montón de gente para su crecimiento. Claro, los niños pueden llegar a tener un montón de gente alrededor que les quiere. Yo conozco casos Que, que que les los quiere y que los padres, nutre, claro, tal cual, claro, tal los cual. padres separados con otros padres, con otros abuelos, con otros tíos, hay un montón, digo, pues estos niños son súper queridos, o sea, es que tienen familia política, la ex familia política del ex de no sé qué, todo un montón de gente que les mira, y también Sí. el padrastro no decide, pero puede dar su opinión no vinculante. Oye, yo opino esto. Sí, Y bueno, sí, por supuesto que sí. Lo que ahí lo pasa ve, entonces sí, ahí sí, lo lo que ve. pasa que, digo, a la madre se le arman sus escenas copias, al padrastro se le arman sus escenas copias, digo, ahí, digo, al padre se le arman sus escenas copias, digo, ¿no? Digo, ahí cada uno empieza a jugar lo propio, ya entre dos es difícil, cuando empieza a haber tres o quizás cuatro y hay madrastra y padrastro, claro, ahí es mucho más fácil también jugar las propias escenas de abandono o de invasión o de lo que sea, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, también, por supuesto, puede ser súper nutritivo, por supuesto que sí. Es verdad que hay que estar muy consciente y muy mirando el beneficio de los nenes y Exactamente, allí exactamente. los pequeños son los nenes, los adultos nos podemos apañar, ya lloraremos con nuestro terapeuta, ya veremos qué hace, pero los nenes son los nenes, es su infancia, es Ujú, su momento de estar protegidos y sí que sí. hay que mirar mucho por los nenes, es verdad. Ujú, Nosotros ujú. nos podemos apañar, tenemos otras herramientas. Sí, sí, claro, tal cual. Ujú. Bueno, Vanessa Carbonetti nos ha puesto, dice, mi Vale. expareja pretendía que yo ocupara el lugar de madre para su hija. Fue Ujú, un gran problema. Ella sí. tenía a su madre, ausente, pero la tenía. Claro, esto es todo un tema, ¿no? Digo, a veces lo hablamos con los padres adoptivos, ¿no? Lo hablamos con otros tipos de vínculos, ¿no? Y hemos dicho varias veces que el lugar de los padres no es un lugar reemplazable por otro. O sea, el rol de padre, perdón, el lugar de los padres es un lugar que no puede ocupar otro. Yo puedo, si soy padre adoptivo, si soy padrastro, ocuparme de un montón de cosas en la crianza de este chico que quizás debería ocuparse el padre, que quizás no está, se fue, no aparece, no sé. O sea, lo puedo hacer. Ahora, lo que no puedo hacer es ocupar ese lugar. Quiero decir, pretender ser el número uno para este chico. Aunque no vea al padre, el lugar del padre es el lugar del padre. Y yo puedo aportar un montón de cosas si respeto que hay un número uno antes que yo. Y es uno de ustedes me dirán, bueno, pero eso qué, ¿cómo se ve en la cotidianidad? Y es que es tan sutil, porque digo, no es algo que, no es que no lo tengo que llevar a la escuela, o no le tengo que dar consejos, no tiene que ver con eso. Digo,
es tan sutil, es un lugar, es una cuestión tan de respeto interno del quien es padrastro o madrastra, de no pretender ser el padre, ¿no? Como reconocer, en constelaciones se diría honrar al padre biológico o a la madre biológica. Y a partir de ahí, independientemente cómo sea este padre o madre biológica, y a partir de ahí ocupar mi lugar como padrastro, que el padrastro es un número 2 que puede ser increíblemente importante, pero es un número 2, ¿no? Entonces, claro, ahí se nos juegan nuestras propias escenas copia. ¿Puedo soportar ser el número 2? ¿Qué pasa? ¿Qué siento yo por el padre de este chico? O sea, ¿cómo se me arma a mí? Quizás mi propio padre. Digo, un montón de cosas que juegan y que muchas veces nos dificultan los vínculos, ¿no? Sí, es muy fino, es muy fino. Porque es como puedo mirar a estos niños que son niños, puedo mirarlos y nutrirlos, pero no decidir en realidad. Esto es todo un... A ver, también en cierta parte hay cierto momento de comodidad porque es como, bueno, aquí hay mucho lío y estos son hijos de estos dos. O sea, quiero decir, o sea, al Obvio. final, bueno, yo ahí ayudo, digo, te apoyo, todo lo que tú quieras, pero no sé, si se monta muy gorda, es un poco vía de escape. Bueno, y a veces también, digo, me lo voy a decir así en argentino, me la agarro con el hijastro para no agarrármela con mi mujer o con mi marido, ¿no? Digo, esto también pasa con los hijos, pero digo, con los hijos por lo menos soy el padre. Acá digo, voy a bajar quizás algún tipo de indicación o de emoción hacia mi hijastro cuando en realidad la que está decidiendo es mi pareja, ¿no? Entonces, digo, hay que tener cuidado porque los hijos, los chicos son siempre el lugar más fácil, ¿no? Donde desencadenar lo que me pasa. Bueno, es ese movimiento, ¿no? O incluso hay que poner, ¿cómo decirlo? Porque claro, cuando se convive, luego hay que ver en la dinámica de cada familia, Ah, ¿eh? bueno, claro, por supuesto, Estamos hablando de si hay una convivencia ahora por mismo. supuesto. Ahora bien, imaginemos que hay que poner unas normas en casa y que hay que de Bueno, repente, y claro, y de bueno, repente llega el muchacho o la muchacha y en vez de llegar a las 10, como se le había dicho, llega a las 11. sí. Y la madre no está, porque la madre está trabajando y solamente está el padrastro. Pero Entonces, claro, bueno, solamente el padrastro, pero justamente el padrastro es responsable de qué y es responsable de no qué. Digo, ¿por qué está el padrastro? El padrastro es el que tiene que encargarse, o la madrastra, ¿no? Es quien tiene que encargarse de bueno, ya si llega a las 11 ya es bastante grande, ¿no? Digo, entonces, pero digo, vamos a cuestiones más, quizás vamos a cuestiones más pequeñas, ¿no? Digo, estamos en la mesa y el hijo interrumpe, ¿no? Digo, la mamá biológica está hablando con el padrastro y el hijo interrumpe. El padrastro no es quien tiene que poner el límite ahí. Ahora, es muy complejo, porque si fuera el padre podría poner el límite. Si el padrastro pone el límite en vez de la madre, entonces acá empiezan a pasar un montón de cosas. Evidentemente el hijastro se va a enojar con el padrastro y la madre no paga el precio de poner el límite a su hijo. Entonces digo, los límites, las decisiones, el dinero, todo esto lo tiene que poner quien es padre biológico. Y justamente el padrastro no tiene, o la madrastra no tiene aquí responsabilidad, ¿no? Bueno, no es fácil, no es fácil. Hay una pregunta, ¿no? Y dice Aniela, en Aniela. en el caso de que el niño nunca conoció a uno de sus progenitores, ¿necesitará ese tipo de conexión con 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 esa esa parte. parte que siente que le falta? Es súper interesante porque en realidad, insisto con esta idea, ¿no? Hay un lugar que solamente tienen los padres biológicos con el niño. Digo, aquí en las matrices se diferencia de otras teorías, y está bien, asumimos la diferencia, ¿no? Hay un lugar que solo tienen los padres, y coincide con otros, por supuesto, ¿no? Que solo tienen los padres biológicos. Cuando los padres biológicos no están, y quizás no estuvieron nunca, solo estuvieron en la concepción, muchas otras personas pueden aportar un montón de cosas saludables para este chico. No solo el padrastro, si hay padres adoptivos, o si hay tíos, o si hay abuelos, o lo que sea. Muchas personas pueden adoptar un montón de cosas. Ahora,
solo lo pueden aportar, en nuestro criterio, si reconocen ese lugar hueco que queda y que no fue ocupado de una manera saludable por el padre o la madre biológica. Cuando yo respeto ese lugar hueco que queda en el niño, que después el niño lo tendrá que trabajar. Digo, yo puedo acompañar eso y tratar de que esto no crezca, pero hay un lugar hueco del niño que el niño cuando crezca tendrá que trabajarlo. Si yo puedo respetar eso, puedo aportar un montón de cosas. El segundo puede aportar un montón de cosas. Si yo no puedo respetar eso, y acá lo vuelvo a citar a Hellinger, que me parece que en esto, la verdad que me saco el sombrero, dice, cuando yo pretendo ser más que el padre o la madre, y no puedo respetar eso, entonces yo diría, voy a terminar obstruyendo algo de lo que puedo dar. Porque además le voy a pedir a este hijo que me quiera como si fuera su padre. Y este pedido es un pedido completamente injusto, que además el hijo no va a poder hacer. Viene muy neurótico, porque además es como que habrá una tendencia a llenar ese vacío, ese hueco con el cuerpo del padre, del segundo, y está para otra cosa, ese Por vacío. supuesto, por supuesto. El vacío lo tendrá que elaborar el sujeto cuando crezca y tendrá que, justamente, primero, para elaborarlo tiene que darse cuenta que hay un hueco ahí, ¿no? Y a partir de ahí poder sanar ese hueco, lo que sea sanable de ese hueco. Bueno, vengo a ser la de la discordia. ¿Y qué pasa si en esa cena donde el niño interrumpe, hay otro hermano y es hijo de los dos? Ah, bueno, ahí ya tenés, bueno. Pero ¿y el hermano qué hace? Ya que me vas a hacer la historia, se me la completa. ¿Qué hace el hermano? Bueno, pues a lo mejor están los dos peleando, para arriba y para abajo, se tiran las palomitas, no sé qué, y entonces que el padre solamente puede regañar al suyo No, biológico. espera, porque es interesante. Cuando decimos que la responsabilidad le cabe al padre biológico o a la madre biológica, no decimos que el padrastro o la madrastra no pueden intervenir. Bueno, no es que no puedo intervenir. Ahora, la responsabilidad está en el que es biológico. Si yo entiendo esto, y sobre todo si el padre biológico también lo entiende, bueno, capaz que intervengo yo porque estoy más cerca, porque lo que sea, digo, pero la responsabilidad está en el que es biológico. Esto es importante porque si yo creo que es responsabilidad también mía, estoy invadiendo un espacio que no me corresponde. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es lo mismo que yo vaya a tu casa, Rosa, porque vos me decís, me vas a buscar algo que me olvidé en casa, toma, acá tenés la llave, ok, entro en tu casa, agarro eso y te lo llevo, a que yo entre en tu casa. La relación, por eso decíamos al principio, ¿no? Hay dos relaciones que están a la vez. El padre biológico con el hijo, el padre biológico con su pareja. Ni siquiera metía al hermano todavía, o sea, ni siquiera metía al que es hijo de los dos, ¿sí? Entonces, digo, el padre biológico con el hijo tiene una relación en donde yo, como padrastro o madrastra, no tengo derecho a meterme. Claro, si el padre biológico, que es quien tiene la relación, me lo permite, yo me voy a meter. Pero cuando esto no está claro, yo creo que tengo derecho a meterme, por un lado, y por el otro lado, también la madre biológica o el padre biológico también cree que yo tengo derecho. Y esto para el chico es un problemón. Porque tiene ahora que obedecer a alguien que no es su padre. ¿Se entiende? Y lo tiene que obedecer porque le dicen que es su padre, o sea, le dicen en la dinámica vincular que es su padre. No porque la mamá dice, sí, obedece, que ya sería distinto, ahí ya hay un permiso, ¿se entiende? Entonces, se están poniendo a la par, en función del chico, se están poniendo a la par quién es su madre y quién no es su padre. Se están poniendo a la par y no están a la par. Justamente porque la madre está a la par del padre biológico, no del padrastro. ¿Se me entiende toda esta explicación? Pero es bien sutil. O sea, que venimos Bueno, a... sí, claro que es bien sutil. Y bueno, sí, y Lo sí, que pasa es que, claro, tú lo pones como que es una imposición para el niño y y lo claro, si es. lo pones así, bueno, es una persona que, si no lo pones como una imposición, es una persona amorosa que te quiere y que quiere estar contigo y
y que te va a acompañar mientras que mamá está trabajando. Te pongo un ejemplo, ¿no? Porque vivimos juntos. No, Si también no el porque niño... está, no, porque ahora te escucho el ejemplo, pero lo vas a poner solamente en el terreno de la conducta. Y en realidad toda conducta puede o no ser saludable según cómo es, desde qué lugar esté armada. Ahora te escucho el ejemplo, dale. Si ese hombre que ama, o mujer me da lo mismo, padrastro o madrastra, ama profundamente a este muchacho y no es que quiera ser su padre biológico, pero sí quiere acompañarle en la educación y quererle y amarle. Si este niño también siente que este padre, mientras que la madre está ausente, no le puede poner un límite, el niño se cuela, porque lo hace con los padres biológicos, imagínate con uno que no es. O sea, olvídate, como decimos Es que nosotros. justamente si la madre cree que el padrastro no le puede poner un límite, ¿por qué el padrastro lo tiene que cuidar? Primero, ¿cómo piensa? Bueno, primero, ¿cómo piensa la madre que el padrastro puede ser padre en un sentido pero no en otro? Es padre para hacer la comida, pero no es padre para poner un límite. Loco. Y después, este padrastro, ¿cómo acepta ese lugar? ¿Se entiende? Bueno, por eso. Entonces digo, ahora, yo puedo hacerme cargo y cuidar a los hijos de mi pareja. Por supuesto que lo puedo hacer. Lo puedo hacer si mi pareja está de acuerdo, pero también lo puedo hacer si entiendo que no es mi responsabilidad. Usted me va a decir, pero ¿cómo es esto? Es que es muy difícil de explicar. Digo, yo te puedo cuidar la casa, te la puedo cuidar la casa. Ahora, no es mi responsabilidad cuidarte la casa. Y Vale. esto no es menor, porque si es mi responsabilidad cuidar la casa, no, porque si es mi responsabilidad cuidarte la casa, entonces ya empiezo a sentir culpa si no te la quiero cuidar, ya empiezo entonces a meterme en lugares que no me tengo que meter, o ya empiezo a pedirte un pago por eso. O sea, si va a ser mi responsabilidad cuidarte la casa, pagame para cuidarte la casa. Sí, dale, Diana, dale. Vamos, que no es el que hacemos, sino es el desde dónde, porque el niño, Exacto. o sea, tú le puedes poner un límite desde el creerte tú que tienes, obviamente, el superderecho de que el niño haga lo que tú quieres, porque tú eres el padrastro y el adulto, y el niño, pobrecito, pues como los nenes suelen tragar. Y, o sea, lo puedes poner desde ahí o lo puedes poner desde que tú hayas hablado con tu pareja de, mira, tú tienes eh, como beneficios y obligaciones en el sentido de que yo te cedo el que tú les puedes cuidar, no sé qué, estás aquí, eres uno más, y también les puedes poner un límite, y también les puedes regañar, y también les puedes decir, esto no se hace. Sí, pero ahí, sí, obviamente que los dos adultos pueden acordar eso, pero resulta que este padrastro no es el padre. Entonces, en lo fáctico va a haber igual una diferencia. Y entonces lo saludable es justamente esto, que la diferencia sea respetada. Entonces, si yo, y voy a poner el ejemplo contrario que creo que se va a entender más. Si yo estoy al cuidado de mi hijo, si yo vivo con mi mujer y tenemos un hijo en común, ¿no? Y mi mujer se va a trabajar, vamos a tomar el mismo ejemplo. Yo estoy al cuidado de mi hijo, yo hago lo que creo lo que creo conveniente y necesario y saludable, y lo hago. Y lo hago porque es mi hijo. Lo puedo hablar con mi mujer, pero en realidad yo tengo ese derecho. Ahora, si yo soy, y mi hijo lo va, de alguna manera u otra, lo va a vivir como ordenado esto. Le puede gustar, le puede no gustar, pero lo va a vivir como ordenado. Ahora, si yo estoy al cuidado de mi hijastro, por más que mi mujer esté de acuerdo, etcétera, 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 yo ahí no tengo la responsabilidad, o sea, no tengo la responsabilidad real de cuidar a mi hijo y además de cuidar al hijo de mi mujer. Y además va a haber un punto en donde mi hijastro no va a aceptar eso. Y en este punto tiene razón. Digo, cuando llegue el momento de llegar a ese punto, si yo soy el padre, el movimiento es yo voy a hacer lo que considero justo y necesario y saludable. Pero si yo no soy el padre, el movimiento es, mirá, esto no lo puedo hacer a mi mujer. ¿Se entendió la diferencia? Y este movimiento respeta al hijo. Esto no lo puedo hacer porque yo no soy el padre. Sí, yo puedo llegar hasta aquí, pero ya el resto tenéis que verlo. Y este movimiento respeta al hijo. Por supuesto, la madre va a tener que hacer cargo, va a tener que hacerse cargo. Va a tener que hacerse cargo de hacer los movimientos que sean necesarios hacer. Y este punto, este lugar del padrastro o madrastra en donde no asume esa cercanía con el hijastro, es saludable para el hijastro. Y en realidad es saludable para todo el vínculo.
En realidad es saludable para todo el vínculo. Difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero no sé, pero bueno, con ánimo, con ánimo. Sí, con ánimo, sí. Vivimos con A ver, ánimo. yo lo que veo también es que en estos casos los detalles cuentan y hay que ver cada caso, igual que en la terapia, realmente hay que ver que cada caso es como único y yo a mí es lo que a mí me parece. No es lo mismo el hijo de que traiga dos hijos una parte o que se tengan hijos en común, que se vivan juntos o que no se vivan juntos. A mí No, todo eso claro, me claro. parece como piezas de un Obvio, puzzle. por supuesto que sí. Por supuesto que Que sí. los padres vayan a terapia, que no vayan. Bueno, por supuesto, claro, por supuesto que sí. Bueno, Venga, tenemos una última pregunta. No sé si nos da me tiempo o parece no. que ya no llega, no llegamos. Son La y dejamos 12, para... la dejamos para la próxima. Y invitamos a la gente que nos acompaña que nos manden preguntas, ¿sí? Porque es más simple ser el 2 que el 1. Sí, es verdad. También, bueno, hay una distancia con ese chico o esa chica, ¿no? Sí, que nos manden preguntas, ¿sí? Son temas en general súper complejos y como muy sutiles, ¿no? Porque no se trata tanto de conductas, sino de desde qué lugar llevamos a cabo las conductas, ¿no? Así que todas las preguntas que quieran serán súper bienvenidas. Exacto. Y este sábado hay un taller de cenas matrices en Madrid. Exactamente, en Madrid, exactamente. Y la semana que ¿Vale? viene en Buenos Aires tenemos el martes, de 18 a 21, el jueves de 13 a 16 y el sábado de 10 a 13. El del sábado es gratuito y abierto, así que puede venir quien quiera, ¿sí? Nos envían un mail a info@habitarnos.com.ar y ahí se anotan y los esperamos con gusto. Bueno, Terminamos más, empezamos junio con nuevas sorpresas y ahí final de estamos, ¿eh? temporada porque ya queda este tema, un tema más y nos Y vamos de estamos, vacaciones. ¿no? Y se van ustedes de vacaciones, sí, tal cual. Y mándenme foto aunque sea. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? Bueno, Chao. muchos abrazos, pásenla lindo, que estén muy bien.